Oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo modifica nuestro cerebro? ¿Cómo actúa el miedo en nuestro cerebro? Tenemos que distinguir dos clases de miedo. El miedo que nos ayuda a ser sensatos y prudentes y el miedo que nos lleva hacia el bloqueo. A eso yo lo llamaría pánico. Sabemos perfectamente que cuando el pánico se apropia de nuestra vida hay cambios profundísimos en el riego sanguíneo del cerebro, aquellas áreas cerebrales que nos permiten ver las cosas con perspectiva, tomar decisiones correctas, ser más creativos para buscar una salida eficaz. Esas áreas son profundamente bloqueadas. El miedo y el pánico forman parte de la misma emoción con grado distinto de intensidad. Lo que ocurre es que el miedo sostenido en el tiempo es una realidad en la vida de muchísimas personas, es decir, es el vivir asustado, y eso obviamente se paga muy seriamente no solamente en el funcionamiento del cerebro, sino también en el cuerpo. El miedo sostenido es una causa clarísima de enfermedad. El núcleo fundamental del miedo, el llamado núcleo central del miedo, está en un complejo que se llaman los núcleos amigdalinos en los lóbulos temporales, más o menos a la altura de las orejas. De ahí parte la reacción fundamental de miedo que genera cambios a nivel psicológico, la percepción de lo que es el susto, y cambios a nivel fisiológico, la aceleración del corazón, la reducción del funcionamiento del tubo digestivo, etcétera, etcétera. En 80 milésimas de segundo cambia por completo nuestra fisiología. Ten en cuenta que tenemos alrededor de 45.000 kilómetros de nervios, y ya te puedes imaginar que una alteración intensa en una región, como pueden ser los núcleos amigdalinos, cuando tienen tantísima proyección de nervios, llegan hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Nuestros 60 trillones de células empiezan a ser bañadas por moléculas de la emoción, en este caso por el cortisol, que es la molécula reina en el miedo. Se sabe perfectamente que hay una zona del cerebro, la zona prefrontal izquierda, que se puede trabajar, que se puede educar, que se puede entrenar, y que es capaz de mantener a raya esos núcleos amigdalinos, mantener a raya la amígdala, para que no se dispare de una forma inadecuada o para que no se dispare con demasiada intensidad. La forma de entrenar el área prefrontal izquierda está ya muy definida. Por ejemplo, una de ellas es el organizar tu tiempo. Dedicar los 10 primeros minutos del día a decidir qué va a ser lo prioritario para ti, para no verte luego inmerso en un montón de cosas que te están robando la paz. En segundo lugar, el ejercicio físico. Se sabe que el ejercicio físico tiene la capacidad de modular muchísimo la activación amigdalina para que no se produzca con tanta intensidad. La meditación entendida como un espacio de calma, de silencio, donde sencillamente te encuentras con una sensación de vacío, ausencia de pensamientos, y donde existe una conexión muy profunda con tu cuerpo. Todo lo que sea la comunicación con los demás, cuando verdaderamente tienes confianza con otra persona, cuando verdaderamente puedes abrirte a otra persona, no desde la queja, no desde la protesta, sino desde la petición honesta de ayuda, porque todos necesitamos ayuda. Se sabe que el área prefrontal izquierda también se activa. También se activa cuando usas muchas más palabras positivas. Es decir, cuando cambias palabras que de entrada nos sumergen en la preocupación, en la angustia, en la desesperanza, utilizas más palabras positivas. Y también se entrena el área prefrontal izquierda cuando te acostumbras a llevar tu atención a lo que hay de bello en la vida, a lo que hay de valioso en la vida, a lo que hay de inspirador en la vida. Claro, esto pide un entrenamiento, una voluntad, un compromiso, pero hay tanto para ganar. Se sabe, porque se ha estudiado con resonancia funcional magnética, que cuando una persona sonríe de verdad, la zona prefrontal izquierda se activa muchísimo más. Mario, ¿qué podemos hacer para fomentar una cultura del atrevimiento? ¿Qué es lo que evita que sigamos intentándolo? ¿Qué es lo que evita que nos arriesguemos cuando no podemos controlarlo todo, cuando estamos en un mundo incierto? Yo te diría que la conexión que establecemos en nuestra mente, una conexión que hace que los errores los veamos como fracasos. Y cuando un error lo ves como un fracaso, es como si vieras que está definiendo lo que tú eres, un fracasado, una fracasada, y no lo que ha sucedido, un error. Un fracaso es sencillamente un error del que no has aprendido nada. Fíjate qué curioso, cuando yo cometo un error y empiezo a
atacarme, a considerar que si he cometido esos errores porque soy torpe, porque me falta capacidad, porque activo unos núcleos en el cerebro, los núcleos amigdalinos, que tienen la capacidad de bloquear el hipocampo. El hipocampo es fundamental para aprender. ¿Cómo voy a aprender si estoy evitando o privándome de la posibilidad de hacerlo? Entonces, yo creo que es cambiar por completo nuestra relación con el error. Eres tú, con tu forma de hablarte, el que determina si cuando te caes en un bache o en una tumba. Hay que cambiar por completo nuestra asociación. Error igual a fracaso. Porque eso es lo que evita que sigamos intentándolo. Y en el fondo el error es algo que te enseña y te ayuda a hacer las cosas mejor la próxima vez. Siempre habíamos considerado que el cerebro era el que mandaba. Hoy sabemos que la conexión es como un triángulo: cerebro, corazón, tubo digestivo. Es decir, el tubo digestivo está interactuando constantemente con el cerebro y cambiando procesos mentales. Una alteración significativa del funcionamiento del tubo digestivo puede traducirse en cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. De alguna manera, todo está afectando nuestra toma de decisiones. Creo que los seres humanos cometemos un error, que es que damos demasiado peso a lo exterior y demasiado poco a lo interior. Es decir, a nosotros nos empequeñecen las complejidades de las circunstancias externas y no nos damos cuenta del enorme potencial que tenemos dentro. Es decir, que podemos generar condiciones capaces de transformar esas circunstancias. Entonces yo te diría que en estos momentos lo más importante es la fe. La fe, que no es un atributo de la razón, es un atributo de la voluntad. Si fuera la razón no haría falta tener fe, porque estaría claro lo que es. Yo elijo tener fe. Fe en este caso, el potencial que hay en los seres humanos, sobre todo cuando estamos juntos, en que dentro de nosotros hay recursos que precisamente salen en medio de los desafíos. Pero si la conversación que tengo yo es una conversación: Mario, tú no puedes, Mario, esto es demasiado difícil, ¿tú qué vas a hacer? No sé qué tal cual. Es mi propia conversación, es mi forma de hablarme la que bloquea la expresión de ese potencial. Considero que el secreto de la felicidad es aprender a amar, pero no el amor que atribuimos o que conectamos con un sentimiento. Yo te amo porque siento ese cariño hacia ti. Yo hablo de un amor que es un amor sin condiciones, un amor gratuito. Yo te amo porque elijo vivir así. Entonces yo creo que la dificultad para ser feliz estriba en que no sabemos amar. Nuestro amor se ha convertido en un trueque. Yo te quiero si eres como tienes que ser. No, yo te amo por quién eres, independientemente de cómo seas. Al final se nos examinará en una sola asignatura: nuestra capacidad de amar. Y muchos de nosotros o nos espabilamos o vamos a suspender, porque solo amamos a la persona que nos parece digna de ser amada. Me gusta recordar a una frase de Paulo Coelho que decía: ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. El ser humano tiene un apego extraordinario a ese mundo que es un mundo familiar y que se llama de una manera confusa zona de confort. La zona de confort no necesariamente es cómoda, la zona de confort sencillamente marca un entorno familiar, es decir, algo conocido. Y verdaderamente, aunque el cerebro humano sí está preparado perfectamente para hacer frente a los desafíos, los cambios, la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, todo eso, la mente humana, por una serie de condicionamientos, no está nada a gusto con los cambios. Entonces, la situación que estamos viviendo actualmente trasciende el mundo laboral y llega ampliamente y con enorme profundidad al mundo relacional y al mundo vital. Entonces, nosotros lo que necesitamos es descubrir qué podemos hacer para navegar por esta tormenta con serenidad, con entusiasmo y con confianza. Mantener la serenidad, mantener la ilusión y la confianza parece algo profundamente contraintuitivo. En una ocasión un medio de prensa me dijo: con esta realidad, ¿qué vamos a soñar? Como diciendo, no tiene ningún sentido soñar nada. Y yo creo que es más bonito y más útil hacerse otra pregunta: ¿qué tipo de sueño tenemos que soñar precisamente para transformar esta realidad? El ser humano ha de entender varias cosas. Primero,
que cuando pasa por un momento de incertidumbre, un momento complejo que no puede controlar, eso se experimenta como sufrimiento. No es agradable. Y tenemos que ser capaces de trascender ese dolor, tenemos que ser capaces de trascender esa dificultad para crecer. Hay un síndrome muy conocido desde la guerra del Vietnam, el síndrome de estrés postraumático, que se da con relativa frecuencia en personas que han experimentado situaciones críticas. Allí, por ejemplo, obviamente un conflicto bélico. También se ha dado en personas que han quedado atrapadas en coches después de accidentes, después de terremotos, etc. Y una de las cosas que llamó la atención es que un porcentaje nada desdeñable de personas, a pesar de haber pasado por semejantes horrores, después de eso, como seres humanos, habían crecido. Y este concepto que no se valoraba, no se había considerado como posibilidad, empezó a llamar la atención. Es lo que se llama el crecimiento postraumático, el crecimiento después de una situación difícil. Aquí es donde hay que poner en marcha un concepto que se llama resiliencia. Es una palabra extraña y nos recuerda un poco ese junco que cuando el viento lo empuja, se dobla, se pliega, pero no se quiebra. Y cuando el junco ya no está sometido a la presión tremenda del viento, ese junco vuelve. Es decir, la capacidad de resistir un determinado grado de deformación y la capacidad de recuperarse una vez que ha sido deformado, eso define la resiliencia. Entonces, cuando nosotros conseguimos ser resilientes, es decir, conseguimos no quebrarnos ante la presión, no quebrarnos ante el dolor, no quebrarnos ante la dificultad, no quebrarnos ante la incertidumbre, ese junco se hace más robusto. Y a ese junco en el futuro le deformarán mucho menos los acontecimientos exteriores y se recuperará mucho antes. Nosotros, ¿cómo podemos ganar en resiliencia en esta situación? Que es una situación nueva, es una situación que nos ha descolocado a todos y que ha conseguido algo que parecía imposible, que es generar un impacto a nivel global. Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que sea en el trabajo, sea en las relaciones personales con tus seres más queridos, sea con tus clientes, sea contigo mismo, contigo misma, hay una serie de dimensiones presentes en todo ser humano que si las cuidamos, si las tres cosas, las tres dimensiones las cuidamos, es inevitable que aumentemos la resiliencia, inevitable. Uno correspondería a la dimensión física, a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo. La otra dimensión correspondería al aspecto mental, al funcionamiento de nuestra mente. Es cierto que nadie tiene muy claro qué es la mente humana. Hay algunos neurocientíficos que consideran que la mente es una pura emanación del cerebro, es decir, que el producto natural, la emergencia natural de un cerebro formado por 100.000 millones de neuronas y 100.000 billones de conexiones aproximadamente, eso es la mente. Sin embargo, hemos visto que eso no siempre es así. Sabemos perfectamente que en el cuerpo se generan procesos mentales. Por ejemplo, sabemos que en el tubo digestivo hay un cerebro que tiene ni más ni menos que 500 millones de neuronas y que está afectando directamente a los estados de ánimo. También sabemos, por ejemplo, que el corazón tiene aproximadamente 45.000 neuronas muy especiales, muy diferentes a las neuronas habituales, y que está mandando simplemente con la frecuencia cardíaca un mensaje al centro del miedo en el cerebro para decir si el entorno es seguro o no. Es decir, no es el cerebro el que informa al corazón, es el corazón el que informa al cerebro. La mente, por tanto, es probablemente un puente entre el mundo de la energía y el mundo de la materialidad, o podríamos decir entre el mundo del espíritu concedido de una manera muy amplia y el mundo de lo material. Bien. Y la tercera dimensión es la dimensión anímica, es decir, es lo que trasciende al ser humano, es el interés por los demás, es el amor a la naturaleza, es encontrar la unidad en la diversidad, es por tanto celebrar siempre la diversidad, es no permitir ni que ideas políticas, ni que ideas religiosas, ni que ideas culturales puedan separarnos en lo más profundo que es nuestra humanidad, nuestro anhelo de estar juntos, nuestro anhelo de ayudarnos unos a otros a ser más felices y sufrir menos. Entonces, si nosotros cuidamos estas tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión corporal, la dimensión mental, que obviamente está conectada como ese hilo con los otros hilos del tapiz, y la dimensión anímica,
inevitablemente hay un aumento de resiliencia y de esta situación que afecta al mundo laboral, al mundo de la educación, por supuesto, al mundo de las relaciones, vamos a experimentar como consecuencia de esto un crecimiento. Es decir, después de esta situación traumática, que es la que es, y que es dura y es desagradable, experimentaremos un crecimiento. Es decir, en lugar de quebrarnos, de ser un junco que se quiebra, o un junco que se queda doblado y no puede volver a su situación de partida, nos convertimos en juncos mucho más flexibles y simultáneamente mucho más robustos. ¿Qué aspectos tenemos que cuidar en las tres dimensiones? La dimensión del cuerpo, la dimensión de la mente y la dimensión anímica, la dimensión del alma, entendida en un sentido amplio, como trascendencia, del verbo transcando, ir más allá de uno mismo, de su propio ego, de su propio yo. A nivel corporal hay que hacer varias cosas para cuidar el cuerpo, la dimensión corpórea. La primera cosa es el ejercicio físico. El sedentarismo acaba matando. En países como España, el 30% de la población tiene muchos problemas a nivel fisiológico y bioquímico porque no hacen absolutamente nada de ejercicio. Está demostrado que cuando uno hace ejercicio físico, las posibilidades de caer en un proceso de ansiedad o depresión se reducen drásticamente. En segundo lugar, hay que cuidar la nutrición. Todos estamos experimentando estrés. El estrés no es más que la salida de lo familiar. Se activan automáticamente los mecanismos del estrés. Y cuando uno se estresa, se libera cortisol. Y el cortisol lo que quiere es llenar la sangre de azúcar. Entonces nos convertimos en personas ávidas de dulces. Esos dulces que se ingieren en exceso, se sabe que producen inflamación cerebral, que favorece la aparición de ansiedad y depresión. No la queremos, ni la ansiedad ni la depresión, en ningún momento de la vida, y menos en una situación donde tenemos que estar especialmente entusiastas y con un ánimo más elevado. En tercer lugar, el tema del dormir. Vamos a ver. Nuestra sociedad no acaba de entender la importancia del dormir. Muchas personas creen que dormir es perder el tiempo. Durante el sueño se activan genes nocturnos que evitan que haya mutaciones cancerígenas. Durante el sueño, el sistema linfático limpia el cerebro de proteínas anómalas que, si se acumulan, pueden dar trastornos degenerativos. Entonces, hay que acostarse sin estar viendo pantallas que emitan luz azul, porque interferimos la liberación de melatonina, que empieza a liberarse a las 9 de la noche y alcanza su pico entre las 11 y las 3. Si nosotros no cuidamos el descanso y nos dedicamos a estar todo el rato contestando emails, viendo cosas, interferimos el sueño y aumenta los niveles de estrés, favorece la ansiedad y favorece la depresión. Eso en cuanto a la parte física, para no extenderme. Habría otras dimensiones que son la respiración y la postura, pero bueno, las dejo para otra ocasión. La parte mental. Me voy exclusivamente a una cosa. No hay que tolerar que la mente nos lleve al pasado para lamentarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer, o que nos proyecte al futuro para preocuparnos por lo que va a suceder y que no vamos a ser capaces de gestionar. Esto es una enfermedad de la mente que se descubrió hace 3.500 años y que está perfectamente reflejado en el Bhagavad Gita. ¿Cómo lo hacemos? Entrenando el músculo de la atención. Las prácticas de la meditación, las prácticas del mindfulness nos ayudan a centrar la atención y a saltar de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central. La red neuronal por defecto es la base de la infelicidad del ser humano y influye directamente en la enfermedad. La red ejecutiva central se activa cuando nos enfocamos en la tarea. Mejora el funcionamiento del sistema inmune, que es precisamente el que nos tiene que defender de los virus. Además, nos hace sentirnos más tranquilos, más confiados, y nuestro rendimiento aumenta. Luego, a nivel mental también hay que hacerlo. Y termino con la parte anímica. La parte anímica no tiene sentido si no trascendemos el yo y nos encontramos con el tú. Y nos encontramos para generar el nosotros. Es el momento de la cordialidad. Es el momento de la empatía. Es el momento de la compasión. Entonces, no busquemos excusas que nos las creemos, ese es el problema, y que nos limitan nuestra capacidad de encontrarnos. Si nos queremos encontrar, los ojos son los primeros que transmiten la mirada apreciativa. El tono de voz también. Y hay una energía que ya se puede medir,
que emite el propio corazón y que llega a la otra persona. Entonces, si cuidamos esos aspectos, sea el trabajo en casa, sea el trabajo mitad en casa, mitad en la oficina, sea lo que sea, aumentaremos nuestra resiliencia y cuando esta situación pase, ¿qué pasará? Diremos, fue duro, hemos crecido.